Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Imagina intentar decirle a todo un pueblo, a miles de personas apasionadas, cómo, dónde y a qué hora exacta tienen que tocar su tambor más sagrado. O sea, lo normal, lo más lógico, es que te echen a la calle por atreverte siquiera a sugerirlo. Totalmente. Te sacan a gorrazos. Ya te digo, porque no estamos hablando de un pasatiempo de fin de semana. A ver, hablamos de una tradición visceral, un estruendo que hace temblar el suelo y que lleva siglos, literalmente siglos, marcando el pulso vital de toda una región. Sin embargo, en el año 1970, en el Bajo Aragón, alguien logró exactamente eso. Alguien consiguió organizar lo inorganizable. Y lo más increíble de todo es que, en lugar de destruir la magia de la tradición, pues al meterla en despachos y horarios, la convirtió en un fenómeno mundial. Es que es fascinante. Vale. Vamos a desgranar esto porque de verdad me parece uno de los retos organizativos más fascinantes que podemos analizar. Así que, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Nuestro objetivo hoy es entender cómo la famosa ruta del tambor y bombo logró algo que, sobre el papel, parece un milagro, que es estructurar una pasión desbordada sin asfixiarla. Es un tema que atrapa desde el primer segundo, la verdad. Porque, claro, es relativamente fácil organizar, no sé, un festival de música moderno desde cero o crear una ruta turística basada en monumentos de piedra que llevan ahí quietos cientos de años. Claro, las piedras no se quejan. Exacto, las piedras no ponen pegas. Pero aquí el desafío era monumentalmente distinto. El proceso mediante el cual una costumbre ancestral, que pertenece de forma tan íntima a los vecinos de estos pueblos, logró tejer una red de colaboración institucional para blindarse frente al futuro, es una lección magistral. Ya. La clave de esta historia, fíjate, no está solo en la percusión o en la devoción, sino en una brillante y casi quirúrgica gestión de la identidad comunitaria. Pues a quienes nos escuchan hoy, quiero adelantarles que esta inversión va mucho más allá de la anécdota local. Da igual si entre la audiencia hay amantes de la historia, de la antropología o simplemente profesionales interesados en cómo gestionar proyectos donde los egos y el orgullo local están a flor de piel. Aquí hay lecciones de pura supervivencia cultural. Así que, antes de llegar a los despachos y a las reuniones que tienen telita, necesitamos entender la materia prima. Toda esta pasión desbordada no se organiza sola. A ver, ¿qué era exactamente esta tradición antes de 1970? Porque entiendo que no hablamos de una moda que acababa de surgir para atraer visitantes, no. En absoluto, o sea, para nada. Hablamos de una tradición secular. Durante siglos, el acto de romper la hora, de salir a la calle con el tambor y el bombo durante la Semana Santa, se transmitió de forma ininterrumpida de generación en generación. Wow. No era un espectáculo concebido para ser mirado por forasteros. Era una expresión puramente comunitaria, ¿sabes? Romper el silencio con ese estruendo colectivo era, y bueno, sigue siendo, una forma visceral de reafirmar la pertenencia a la comunidad. O sea, un símbolo de identidad total. Exactamente. Tocar el tambor era la manera en la que un vecino decía, pues yo soy de aquí, mis antepasados eran de aquí y este es nuestro lugar en el mundo. Era un elemento identitario profundísimo, el verdadero pegamento social de estos municipios del Bajo Aragón. Me imagino que esa transmisión intergeneracional, el abuelo enseñando al padre, el padre enseñando a la hija, eso crea un tejido social fuertemente unido. Pero claro, si es algo tan arraigado y funciona de forma tan orgánica, ¿por qué surge la necesidad de organizarlo? Claro, esa es la gran pregunta. Quiero decir, si llevaban siglos haciéndolo sin que nadie interviniera, ¿qué cambia a mediados del siglo XX para que de repente haga falta sentarse a planificar? Pues lo que cambia es el mundo a su alrededor. Hay que situarse en la España de los años 60 y principios de los 70. Una época complicada. Muy complicada, en las zonas rurales. Es una época marcada por un éxodo rural masivo. La gente joven,
las nuevas familias, pues están abandonando los pueblos para irse a trabajar a las grandes ciudades o a los polos industriales. Claro, a buscarse la vida. Exacto. Y ese tejido social fuertemente unido del que hablabas empieza a sufrir una hemorragia demográfica enorme. Las tradiciones no reguladas, por muy ancestrales que sean, son extremadamente vulnerables a estos cambios demográficos bruscos. Totalmente. Si te quedas sin jóvenes en el pueblo, la cadena de transmisión se rompe. Y una vez que una tradición oral o performativa se salta una sola generación, ¡puf!, está al borde de la extinción. Claro, el silencio no llega porque la gente deje de querer su tradición. Llega porque literalmente no hay manos suficientes para tocar los tambores. ¡Qué barbaridad! Entonces, en medio de este escenario de riesgo inminente, alguien tuvo que dar el primer paso. Alguien tuvo que tener la claridad mental de ver el problema a vista de pájaro. ¿Quién fue la chispa que encendió esta mecha organizativa? Pues ese punto de inflexión tiene nombre y apellidos, y es Mariano Laborda Gracia. Él era natural de la localidad de Híjar. Y bueno, lo extraordinario de Mariano es el inmenso salto mental que da. ¿A qué te refieres? Pues que habitualmente, cuando estás inmerso en una tradición, tu visión acaba en las fronteras de tu propio pueblo. Defiendes lo tuyo, tu ritmo, tu túnica, pero Laborda tuvo la capacidad de elevarse por encima del orgullo estrictamente local. Eso es rarísimo, la verdad. Sí, muy raro. Se dio cuenta de que varios municipios de la comarca, Híjar, Andorra, Calanda, Alcañiz, entre otros, pues compartían el mismo ADN cultural. Todos tenían ese denominador común marcado por el tambor, el bombo y la participación masiva. Ya. Comprendió que si querían sobrevivir al éxodo rural y a la modernidad, no podían seguir funcionando como islas aisladas. Tenían que tejer una red. La supervivencia pasaba obligatoriamente por la coordinación. Aquí es donde quiero hacer una pausa y plantear un escenario. Porque esto suena muy lógico desde fuera, pero desde dentro. A ver, si lo comparo con algo cotidiano, es como si tuviéramos una receta familiar secreta. Vale, me gusta la analogía. Imagina que cada pueblo tiene su propia versión de un plato milenario. Unos le echan más sal, otros lo dejan a fuego lento más tiempo, y cada uno jura y perjura que su receta es la única y verdadera. Sí, el típico pique entre pueblos. Exacto. Y de repente llega Mariano Laborda y dice, oye, vamos a crear una institución para gestionar nuestras recetas. Yo planteo una duda razonable aquí. ¿No es increíblemente arriesgado intentar meter en una estructura burocrática algo tan de raíz sin que pierda su esencia? O sea, el gran miedo es que, al organizarlo, le arranques el alma. Pues lo fascinante de esto es que esa duda tuya es el gran terror de cualquier antropólogo cuando escucha la palabra institucionalización aplicada a la cultura popular. Claro, es que suena a papeleo y aburrimiento. Totalmente. El riesgo de convertir un rito sagrado en un producto de consumo estéril es altísimo. Pero aquí es donde reside la genialidad de la visión de Laborda. Él no buscaba comercializar la Semana Santa, ni crear una franquicia estandarizada. Su movimiento fue, en el sentido más estricto del término, una maniobra de defensa. ¿Una maniobra de defensa? Sí. Él entendía que la fuerza visceral, ese elemento identitario, ya existía y era robusto. Lo que faltaba era el caparazón. Lo que Laborda propuso fue crear una articulación institucional. O sea, un armazón organizativo. Eso es, una especie de paraguas legal y logístico para que, bajo su sombra, esa receta familiar pudiera seguir cocinándose exactamente igual que siempre, pero a salvo de las tormentas demográficas y económicas. Me encanta esa imagen del paraguas protector. Vale. Sabiendo entonces que existía esta visión tan noble, me asalta otra pregunta sobre la ejecución práctica. Porque las ideas en la cabeza de un solo hombre son maravillosas, pero la realidad de sentar a la gente es otra historia. Madre mía. Ya te digo. ¿Cómo consigues que diferentes pueblos, cada uno con un orgullo local feroz, y me imagino que con rivalidades históricas entre vecinos, se sienten a la misma mesa, cedan un poco y lleguen a un acuerdo real? Pues esa fue la verdadera hazaña diplomática. Superar el localismo, esa idea de que mi pueblo es el mejor y no necesito a los de al lado, eso requirió mucha pedagogía. Me imagino. Hubo que convencer a los representantes municipales y a las cofradías de que colaborar no significaba rendirse, sino hacerse más fuertes. Y ese esfuerzo colosal, culminó en una fecha histórica para el Bajo Aragón, que fue el 5 de septiembre de 1970. Nos situamos entonces en Alcañiz, ¿verdad? Sí, en Alcañiz. Ese día se celebra la primera reunión constitutiva, lo que acabaría siendo la primera junta coordinadora.
Y los datos que tenemos sobre los asistentes son interesantísimos. En esa mesa se sentaron representantes de Andorra, de Híjar, de Calanda y, por supuesto, de la ciudad anfitriona, Alcañiz. Representantes locales, vecinos ilustres, gente que vivía la tradición. Pero hay una presencia en esa mesa que me obliga a hacer de abogado del diablo de forma muy seria. Junto a todos estos locales estaba sentado el delegado provincial de Información y Turismo. Así es, una figura institucional de peso. Pero a ver, pongamos algo de contexto histórico, porque esto es crucial para quienes nos escuchan. Estamos hablando de 1970. Plena dictadura en España. El país no era una democracia liberal con un ministerio de cultura moderno. No, para nada. Aparece un alto cargo político en una mesa donde se está decidiendo el futuro de una pasión popular muy arraigada. O sea, ¿nos suenan todas las alarmas? ¿No fue esto un intento clarísimo del régimen de apropiarse de una cultura local genuina para empaquetarla, convertirla en propaganda turística y vender una imagen folclórica del país? Es una sospecha muy lógica. Es que el riesgo de que estos pueblos se convirtieran en una postal vacía al servicio del Ministerio de Información y Turismo me parece altísimo. Y haces muy bien en levantar esa bandera roja, porque ese era el modus operandi habitual en la época. Muchas festividades genuinas fueron vaciadas de significado y rediseñadas como meros espectáculos folclóricos para el turismo internacional. Las típicas españoladas, claro. Exacto. Sin embargo, lo que hace que el caso de la ruta del tambor y bombo sea una anomalía histórica fascinante es cómo los propios pueblos manejaron esta situación. Es cierto que el proyecto nació con una vocación de trascender lo local y que buscaron el apoyo del delegado provincial, pero lo hicieron con una inteligencia táctica brutal. ¡Qué listos! No dejaron que la institución estatal los moldeara a ellos. Ellos utilizaron la estructura del Estado para blindar su proyecto. Es decir, sabían que necesitaban la maquinaria de divulgación oficial para poner a sus pueblos en el mapa, pero se negaron a pagar el precio de perder su autenticidad. Exactamente. Querían visibilidad, sí, pero bajo sus propias reglas. Utilizaron al ministerio para acceder a recursos de promoción, cartelería y proyección mediática, pero el núcleo de la tradición, el cómo, el cuándo y el por qué se tocaba, pues se mantuvo firmemente bajo control local. Fue una simbiosis muy calculada, vamos. Sí. Y esto se ve claramente en cómo plantearon el objetivo logístico de aquella junta coordinadora. Su prioridad era organizar horarios y rutas. Vale, pero detengámonos ahí. Porque, de nuevo, mi instinto me dice que desconfíe. A ver, cuando las instituciones formales intervienen para crear rutas turísticas y horarios coordinados, el resultado suele ser la uniformización. Ya, el temido efecto franquicia. Eso es. Te dicen, bueno, para que sea más fácil de vender al turista, vamos a hacer que todos toquen el mismo tipo de tambor, a la misma hora, con un formato que quepa bien en un folleto. Todo se vuelve idéntico, empaquetado al vacío, un parque temático del folclore, donde ya no hay alma, solo un producto de consumo fácil. Recojo el guante porque ese es literalmente el precipicio por el que caen innumerables iniciativas de patrimonio. Pero lo más sorprendente de este proceso, y lo que demuestra la madurez de aquellos representantes, es que, contra todo pronóstico institucional, esta unión no uniformizó en absoluto las celebraciones. Ah, ¿no? Para nada. Lograron un consenso donde la regla de oro era precisamente la no injerencia en las costumbres del vecino. La creación de la asociación reforzó y protegió la diversidad local. Pero explícame la mecánica de eso, porque me pierdo. ¿Cómo logras proteger la diversidad de cada pueblo precisamente a través de la organización de horarios? Suena contradictorio. Si organizas desde arriba, tiendes a homogenizar. Pues la clave está en el concepto de coordinación frente a estandarización. La Junta no escribió un manual diciendo a partir de 1971 todos los municipios deben usar esta túnica y tocar a este ritmo de percusión. Menos mal. Lo que hicieron fue sentarse, mirar los horarios históricos de cada pueblo y negociar para evitar los solapamientos. Fue un trabajo de encaje de bolillos impresionante. Me lo imagino. Al establecer horarios escalonados para los actos más solemnes, como el momento de romper la hora o las grandes procesiones, lo que consiguieron fue crear un flujo continuo. Ah, vale. Entiendo el mecanismo. Claro, es que si Híjar, Calanda y Andorra tienen su momento cumbre exactamente a la misma hora el Viernes Santo, tanto los vecinos de la comarca como los posibles visitantes tienen que elegir uno, aislando a los demás. Justo. Se pisarían los unos a los otros, compitiendo por la atención y cerrándose en sí mismos.
Al escalonar los horarios, permitieron la movilidad. Lograron que la gente pudiera estar a la medianoche en un pueblo y a mediodía del día siguiente en otro. ¡Qué inteligente! Y es esa misma movilidad la que convirtió las diferencias en el mayor atractivo de la comarca. Al viajar de municipio en municipio, lo que saltaba a la vista era el contraste. La cooperación institucional se diseñó para exhibir esa diversidad de forma secuencial. Es brillante. O sea, estás creando una sala de exposiciones inmensa, donde cada pueblo es una obra de arte distinta. Exacto, muy bien visto. Al hacer la ruta, de repente notas que el azul de la túnica en un pueblo no es igual al negro del otro, que el redoble agudo de Calanda tiene una cadencia distinta al toque profundo de Andorra. De haberlo uniformizado todo, la ruta habría sido aburridísima. Visto un pueblo, vistos todos. Totalmente. Al proteger las diferencias, creas la necesidad de recorrerlos todos para entender el cuadro completo. Así es. Cada municipio mantuvo celosamente su orgullo y su forma única de entender el rito. Pero gracias a esa organización nacida en Alcañiz, pues dejaron de ser competidores que se daban la espalda para convertirse en piezas complementarias de un engranaje mucho mayor. Pasaron de ser una suma de anécdotas locales a ser una potencia cultural cohesionada. Sí, es una clase magistral de cómo gestionar un ecosistema cultural. Y esto nos lleva inevitablemente a la gran pregunta sobre el largo plazo. Una vez que este delicado equilibrio se establece en los años 70, una estructura de promoción fuerte por un lado y un respeto escrupuloso por la rareza y la diversidad local por otro, ¿hasta dónde llegó la onda expansiva? Porque la premisa inicial de nuestro análisis era cómo pasaron de la plaza del pueblo al reconocimiento global. Pues el resultado a largo plazo superó con creces las expectativas más optimistas de quienes se sentaron en aquella mesa. Cumplieron su mandato fundacional de promocionar la tradición, pero lo hicieron a una escala que transformó la economía y la percepción global del Bajo Aragón. ¿Y cómo se mide ese éxito hoy en día? Pues la consolidación de esta estrategia se materializó en hitos del más alto nivel institucional. Hablamos de que la ruta ha logrado reconocimientos tan formidables como la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional y figuras de máxima protección patrimonial reconociendo su inmenso valor inmaterial. Y al hablar de valor inmaterial, quiero detenerme en un concepto que me parece de una belleza poética y antropológica abrumadora. Cuando exploramos qué es exactamente lo que se está protegiendo aquí, surge un término fascinante, que es el de patrimonio sonoro. Es un concepto precioso. Patrimonio sonoro. O sea, pensemos en esto por un momento porque rompe todos nuestros esquemas. Estamos condicionados a entender el patrimonio como algo sólido, físico, algo que pesa toneladas y que requiere andamios para restaurarse. Pensamos en acueductos romanos, en catedrales góticas, en retablos de madera tallada. Estruendo coordinado. Es algo que literalmente no puedes tocar, no puedes meter en una vitrina de museo, y sin embargo, tiene el mismo peso histórico y la misma fuerza cultural que un castillo de piedra. Es una reflexión espectacular porque, claro, y si conectamos esto con el panorama general, toca el corazón de cómo ha evolucionado nuestra comprensión de la historia. Durante siglos, la humanidad solo consideraba digno de protección aquello que el tiempo no podía deshacer fácilmente, ¿sabes? El mármol, el oro, el lienzo. Claro. Pero el concepto de patrimonio sonoro nos obliga a mirar hacia la cultura viva. Una catedral de piedra puede estar vacía, abandonada durante décadas y seguir existiendo físicamente, ahí, esperando a que alguien la visite. Pero este monumento sonoro del Bajo Aragón es radicalmente distinto. Claro, no existe por sí solo. Exacto. Requiere un esfuerzo humano monumental cada año para existir. Para que este patrimonio sonoro se levante, necesita la participación física, activa y sincronizada de miles de seres humanos vivos, golpeando el parche de un tambor en el mismo instante. Piel con piel, o sea, es increíble. Si la comunidad falla, el monumento desaparece en el silencio al instante. No hay ruinas que visitar. ¡Wow! Su vulnerabilidad es total, y por eso mismo, el hecho de que siga retumbando año tras año demuestra que la comunidad que lo sostiene está más viva que nunca. Yo estoy convencida de que el éxito de la Ruta del Tambor y Bombo reivindica que la herencia cultural inmaterial requiere mucha más energía colectiva para mantenerse que un muro de piedra. Es un monumento vivo, un organismo que respira a través del esfuerzo de la gente. Es asombroso, de verdad. Pues es hora de que recapitulemos todo este viaje extraordinario que hemos hecho hoy. Hemos viajado desde el pulso ancestral e instintivo de unos pequeños pueblos hasta el salto al vacío que supuso el año 1970.
Ujú. Hemos visto cómo la visión clarividente de Mariano Laborda y el esfuerzo diplomático de esos representantes en Alcañiz lograron lo imposible. En plena dictadura, ante la amenaza de la despoblación rural, lograron sentarse a la mesa, dejar a un lado los recelos locales y cuadrar horarios de una manera tan inteligente que evitaron ser devorados por la maquinaria burocrática y turística. Sí, esquivaron la bala perfectamente. Su receta familiar secreta no solo no se diluyó ni se estandarizó en un formato para turistas, sino que, gracias a proteger celosamente sus diferencias, convirtieron su estruendo en un patrimonio sonoro internacional, intocable y abrumador. Y creo firmemente que la gran lección que la audiencia puede extraer y aplicar independientemente de su ámbito profesional o personal es esta, ¿eh? La ruta del tamboribombo es el ejemplo perfecto de que lo global y lo auténtico no son conceptos enemigos. ¡Qué gran verdad! Nos demuestra que para que un proyecto adquiera una dimensión y un respeto internacional, no necesitas limar sus aristas para hacerlo digerible a las masas. Al contrario, la historia del Bajo Aragón nos enseña que proteger la rareza, abrazar las diferencias locales y defender la esencia de lo que te hace único es exactamente el combustible que necesitas para destacar en el panorama mundial. La uniformidad aburre, ¿eh? Cuando hay una idea flotando en el ambiente que resulta fascinante. Hemos visto cómo el retumbar atronador de unos tambores en unos pueblos logró trascender hasta ser protegido como un patrimonio sonoro mundial. Y todo gracias a que una comunidad se organizó y decidió que ese sonido era su identidad. Y oye, merecía ser salvado. Totalmente. Es una reflexión interesante para que quienes nos escuchan se la planteen en su día a día. ¿Qué otros sonidos cotidianos, qué acentos particulares de nuestras calles o qué costumbres ruidosas que hoy nos rodean y damos por sentadas podrían desaparecer mañana mismo en el más absoluto silencio si no somos capaces de reconocerlos hoy como nuestro propio patrimonio sonoro vital? Es algo para meditar la próxima vez que el pulso de una comunidad resuene a nuestro alrededor. Hasta la próxima. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.